Seguimos aquí en Metadata para tratar un tema que tiene que ver con lo que está impactando también, tanto a nivel internacional, pero primero queremos ocuparnos de lo que está pasando aquí en la provincia de Misiones y a nivel nacional con el tema del sector forestal. Alguien que, bueno, está monitoreando permanentemente esta realidad es Hugo Escalada. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Antonio. Saluda a toda la gente que te sigue. Muy amable. Bueno, en principio, la gran pregunta es, ¿hay una apuesta forestal a nivel nacional? ¿Hay una política forestal o nos hemos empezado a olvidar de esa gran política en su momento que se instaló a nivel nacional? No hay política forestal. No existe, no es que no existe una política forestal, no existe ni un tipo de política forestal. La última vez que se puede decir, definiéndolo como política, ¿no? Sí. Cuando hablamos de una política de Estado, claro, con distintos tipos y niveles institucionales para concretarla y con una planificación. Eso sería una política de Estado. Desde plantar... Bueno, la última vez que ocurrió eso fue cuando todavía existía a nivel nacional, en la década del 70, el Instituto Forestal Nacional, el IFONA. Sí. En ese momento el país entiende que éramos muy deficitarios en términos de producción de madera, porque Argentina prácticamente importaba todas sus necesidades de madera, que teníamos extensos territorios y que teníamos zonas particulares como la Mesopotamia, donde bueno, distintas especies crecían a un ritmo muy acelerado, y que con una planificación y con un soporte del Estado y con financiamiento proveniente del Estado y con el interés de los privados, se podía proyectar un plan en donde a 10, 15 años Argentina pudiese empezar a abastecerse a sí misma primero en madera y después, dentro de las posibilidades, a exportar. O sea, ese fue un plan, y ese plan tuvo como principales soporte, primero una ley que fue la de ley de desregulación impositiva, en donde, para interesar a todo el sector privado, que desconocía absolutamente qué era el sector forestal, el Estado le dice, mire, ¿usted me está pagando impuestos? Bueno, ¿cuánto es lo que usted paga impuestos? Yo pago esto por año. Bueno, nosotros vamos a hacer con usted un acuerdo y usted ese dinero lo va a volcar a forestar. Pero esas forestaciones van a ser del Estado, mías, no suyas. Ah, bueno, bárbaro. Yo en vez de poner plata en el Estado en impuestos, y esa fue la época en que empezamos a ver acá en la provincia de Misiones, yo era muy chico todavía, gente que venía a comprar tierras, a forestar, fue algo impresionante, gente de afuera que venía, y vos decías, ¿pero qué tanto interés fue? Claro, estaban degradando impositivamente. Bueno, entonces vos tenés un gran apoyo del Estado. El famoso incentivo, incentivo forestal. Fue el incentivo más grande con el cual se dispara lo que hoy conocemos como el sector forestal. Con una fuerte impronta del Estado, repito. Fue una idea surgida del seno del Estado, fueron fondos del Estado porque eran impuestos que dejaban de ingresar, con lo cual era dinero del Estado. Una planificación del Estado, un instituto forestal que lo llevaba adelante, certificadores forestales que eran ingenieros que venían y certificaban que verdaderamente vos ibas haciendo eso para que en distintas etapas vayas degravando impositivamente. O sea, había todo un dirigismo para generar un sector forestal. Eso después, otrora, se cortó, pero siguió con subsidios de distintas índoles, subsidios a los plantadores, subsidios en distintas etapas, entrega de plantines, y ahí tenés, qué sé yo, distintas leyes, no te voy a nombrar todo, porque por ahí la gente que nos está escuchando no interesa, pero distintas leyes de subsidios, en donde seguían aportando desde el Estado para que el sector crezca. Esto continúa, y si bien los planes después empiezan a ser irregulares y se empiezan a caer, el Estado propicia distintas leyes, como por ejemplo la ley de retenciones cero a las exportaciones del sector forestal, y la última gran ayuda al Estado, gigantesca ayuda al Estado, la vimos en la época del COVID, donde todos los sectores estaban mal, porque fue un parate mundial, y aquí en la Argentina el Estado, el gobierno, declara al sector forestal como sector protegido, indispensable, y le baja el costo energético y le abona el 50% de los sueldos de todos sus salarios. Que de hecho fue el mejor momento para la provincia, para las empresas, los aserraderos, exportadores y demás. Fue una época, fue un boom, fue algo impresionante. Entonces, vos fíjate cómo a lo largo de todas estas décadas que yo te estoy contando, siempre hubo dirigismo del Estado, siempre hubo aportes del Estado, siempre hubo distintas medidas que, ya sea desde el quite de retenciones, pago de salario, bajar la tarifa de luz, degradación impositiva, o sea, siempre hubo una fuerte impronta del Estado. Por eso me lleva a mí a afirmar hoy, hace poco una vez que me preguntaba un periodista, yo le decía, mira, en la Argentina no existe el sector forestal sin el Estado, ni va a existir, porque en ningún momento a lo largo de todas estas décadas el sector privado
apuntó a decirle al Estado, ya no te necesitamos, Claro. seguimos solos. Al día de hoy vos seguís escuchando reclamos del sector forestal, que nos bajen las tasas, que nos ayuden Sí. con esto. Entonces, a gran diferencia, y no te voy a comparar con potencias forestales, sí te voy a comparar con alguien que ya prácticamente se puede decir que acá en Sudamérica es potencia forestal, que es Uruguay. No te voy a comparar con Brasil, Claro. que está muy lejos, ni con Claro. Finlandia, ni Canadá. En Uruguay pasó Sí. exactamente lo mismo. Uruguay empieza hace muy poco tiempo. Sí. El Estado pone dinero, saca facilidades específicas para empresas, no solamente para empresas madereras, sino para empresas pasteras. Claro. Pone el dinero, pero una vez que puso el dinero Uruguay en la etapa inicial para que arranque el proceso, Sí. después ya le dijo a los privados, bueno, nosotros ya hicimos nuestra parte. Sí. Ahora ustedes tienen que continuar, lo cual es absolutamente normal. Yo te ayudo para que arranques, Sí. después vos verás si es superavitaria o no la actividad, Claro. y si es superavitaria ya seguís bancándote vos solo, no Claro. es todo el tiempo recurriendo al Estado. O sea que en este momento, desde un vivero forestal, que en su momento había en gran cantidad, no Sí. sé cómo está la situación ahora, porque no vemos tanta plantaciones tampoco, No. porque no Bueno. está ese incentivo del que estamos ¿Cómo hablando. está la situación ahora? Sí. La situación ahora es una situación que no te la puedo constitucionalizar en este momento porque viene de larga data. Nosotros tenemos una situación en la provincia de Misiones Sí. que viene de larga data en donde está disminuyendo la cantidad de productores de manera alarmante y está aumentando la concentración en el sector forestal. ¿Queda claro esto? Entonces, lo que antes por ahí te plantaban 15 productores, hoy Sí. te planta un solo industrial. Entonces, estamos teniendo un proceso de abandono de los pequeños productores por distintos Sí. motivos, porque los planes forestales no terminaron de cubrirse, por muchos Sí. otros datos, pero fundamentalmente por el dato de que el costo de la materia prima era muy bajo. Claro. Entonces, ¿qué empezaron a hacer la mayoría de los colonos? Empezaron a hacer sustitución. Sí. El espaldarazo o el golpe final lo dio una yerba con precios muy buenos en los últimos 10 años, Sí. en donde mucha gente hizo tal la raza. Yo tengo ejemplos de colonos que tenían 15, 20 hectáreas, no de pino Sí. nuevo, sino de pino ya y que venían y le decían a un industrial, vení, cortame todo, Claro. no te cobro nada, llévate todo Claro. gratis, lo único dejame el suelo limpio para que yo pueda plantar Sí. yerba. Claro. Hubo por la particularidad que tiene el sector forestal, porque la apuesta se hace a muy largo plazo, estamos hablando de 20, 25 Totalmente. años. Cuando vos hablas del sector forestal, vos tenés que poner el tiempo como un factor fundamental. Claro. Porque a diferencia de la yerba, que es una planta que no solamente crece rápido, sino que vos hasta 2 veces por año la podés cortar, Sí. en el sector forestal vos tenés que preparar el suelo. Hablemos de especies como el pino, como el eucalipto. Estamos Claro. hablando siempre, quiero aclarar, bosque implantado, Sí, no, sí, claro. no bosque nativo, Claro. bosque implantado. Tenés que preparar el suelo, tenés que comprar el plantín o generarlo vos, tenés que plantar y tenés que cuidar primero en los primeros años que no le ataque la hormiga ni ninguna otra plaga, para que alcanzados los 7 años, Sí. si mirá lo que estoy diciendo, 7 años vos podés hacer la primer poda, Claro. que popularmente se le llama raleo, Sí. que es sacarle las ramitas más finitas al árbol Sí. para que el árbol se siga ensanchando, siga creciendo, y a los 14 vos ya puedas empezar a cortarlo como madera. O sea que vos tenés un periodo de 7 años Sí. para hacer el primer raleo, que el raleo te alcanza como para de alguna manera redondear los números de la limpieza y esas cosas, que durante mucho tiempo se le llamó basura. Sí. Acá estaban acostumbrados los productores forestales a llamarle la basura al pino, que es el raleo, y después 14 para cortar la madera. O sea que si vos no tenés políticas de mediano o largo plazo, Antonio, Claro. quien se va a meter al sector forestal necesita que vos le digas, mirá, si yo voy a gastar plata y me voy a meter, asegurame que por lo menos yo de acá 7 años que voy a tener el primer raleo tenga un precio, no que yo plante hoy a 10 y que cuando yo lo vaya a cortar en Claro. 7 años valga 5. Sí, claro. Entonces, la determinación del precio es fundamental primero, para dar estabilidad, para dar previsibilidad a Sí. quien viene a invertir en el sector forestal. Mirá, acá vos vas a tener un instituto que te va a ir fijando el precio Sí. y jamás lo va a fijar por debajo del costo, que es lo que hace el instituto. Claro. Jamás se fija el precio por debajo del costo, Sí. porque si no iría en contra del productor, ¿está claro? Punto 1. Punto 2. No solamente la fijación de precios es lo que importa, sino acá lo más importante es llevar adelante una política que asegure que se vuelva a plantar. ¿Por qué? Porque si vos vas a atraer inversiones, que muchas veces es la panacea, ¿no? Atraer Claro. inversores. Un inversor del sector forestal lo primero que te va a decir, bueno, ¿qué cantidad de plantaciones hay en Misiones? Porque dice, yo tengo una fábrica que va a consumir tantas toneladas por mes. Claro. Quiero saber si puedo ir. Existe la falacia, el error repetido hasta el cansancio,
de decir, mira, Misiones está entre las 350.000 hectáreas, 400.000, y se hace distintos censos y se compara si Corrientes tiene un poco más, un poco menos. El tema no es la cantidad que tenés plantada, es la cantidad disponible. Claro. Porque yo te digo que nosotros tenemos 350.000 hectáreas y vos venís contento. Y cuando venís yo te digo, mira, de las 350.000, 200 son de Arauco, de papel misionero, o sea, no están disponibles. Sí. Son de los grandes industriales que plantaron para ellos. Claro. Hay, pero no está disponible. Sí. Entonces, una cosa es que existan las plantaciones y otra cosa es la disponibilidad. ¿La disponibilidad de dónde sale? De los pequeños productores. Porque el pequeño productor no es industrial, no está plantando para él. Claro. Está plantando para vender su producción. Sí. Entonces, lo que a mí me interesa del Instituto Forestal es ponerle un precio previsible en el tiempo que lo invite a volver a plantar para que primero para que haya un ingreso para ese pequeño productor y segundo para que esos pequeños productores, aumentando el volumen de esa producción, hagan que podamos hacer realidad el de traer inversiones, porque ese pequeño productor, como él no piensa industrializar, esa sí va a ser madera disponible. Claro, pero por lo que decía recién Hugo, el hecho de que demanda tanto tiempo esperar que la plantación, justamente esté en condiciones de los primeros raleos, demanda un tiempo bastante importante. Sí. Y el pequeño productor no está en condiciones si es que no hay asistencia de parte del Estado, sin esta política que estábamos hablando. Acá no solamente que no hubo, o sea, a ver, asistencia económica del Estado hubo, lo que no hubo fue dirigismo, dirigismo bien entendido. Por ejemplo, haberle hecho plantar pino para dedicarlo a pasta celulósica a productores de la 14 es una locura. ¿Por qué? Un sinsentido, y ni que hablar de la costera, porque las plantas celulósicas quedan sobre la 12. Claro. Entonces el costo del transporte te come totalmente la producción. El traslado ya, claro. ¿Me explico o no? Entiendo, sí. Entonces, vos tenés que en el sector forestal vos tenés, aparte de la materia prima, que siempre tuvo un muy bajo costo, a partir de hace 5 años nosotros empezamos a regular un valor que no está por debajo del costo de producirlo, pero antes pagaban migajas. Y entonces vos tenías un productor que tenía un producto que valía muy poco, que no podía negociar y que encima, cuando iba a querer vendérselo a una planta, le decía, bueno, pero ¿de dónde vos me vas a traer el pino? Y yo te voy a traer el pino de Apóstoles. No, de Apóstoles ¿hasta dónde? ¿Hasta Piraí? Claro. No, olvídate, porque el transporte se lo comía. Entonces, esa gente no tendría que haber plantado ahí. Segundo error, hacerle plantar pino para raleo. El pino que se planta para el raleo, para la pasta, se planta para cortarlo cuando es muy joven. Porque para hacer pasta, cuanto más tierna es la madera, cuanto más joven es mucho mejor, porque vos la vas a moler para hacer pasta. Entonces se planta a menor distancia. Se planta a menor distancia para ocupar la mayor cantidad posible de tierra. Claro. Y no se necesita tanto grosor. Entonces, ¿qué pasa? Lo plantan para raleo. Después no se lo venden a la planta por cuestiones como la que yo te dije, porque estoy muy lejos y me va a comer todo. Claro. Ese pino no se puede seguir expandiendo porque se empiezan a molestar entre ellos, no se produce el raleo y esa madera no es ni siquiera de segunda, es de tercera, no sirve para nada después. ¿Me explico? Entonces, para todo esto era necesaria una escala técnica, profesionales actuando, aconsejándole al productor, no, mire, ¿en dónde quiere plantar usted? ¿En esta zona? Bueno, mire, si usted planta en esta zona, tiene que plantar esta especie, esta variedad y la va a destinar a esto. Eso es lo que hace Brasil con casi todos sus productos. ¿Qué se está plantando ahora en Misiones puntualmente? Mira, en Misiones se empezó a plantar más eucaliptos que antes porque el futuro es el eucalipto, ya no es más el pino como teníamos nosotros. Todas las plantas, sobre todo las plantas celulosas, están apostando al eucalipto. Se necesita mucho menos cloro y mucho menos químico para blanquearlo que el pino. Bueno, tiene un montón de ventajas sobre el pino. Antes era el pino, bueno, ahora empezó a ser el eucalipto. Y con el tema de la madera, la apuesta más fuerte siempre fue la araucaria, pero tiene mucho tiempo para su crecimiento, con lo cual hoy, gracias a la fabulosa tecnología, los enchapados hacen que vos puedas tener muebles que parecen ser de cedro y que no lo son, y cuya base puede ser eucalipto o pino, genéticamente modificado, que esa es otra gran cosa que apareció, la mejoría genética para aguantar la humedad y un montón de factores, con lo cual nuestra madera se puede empezar a dedicar, no es madera de primera, quiero ser claro, la madera que se planta en Misiones, por su elevado crecimiento, que es lo que todo el mundo busca, es una madera con mucha cantidad de humedad y es una madera cuyas fibras son más débiles que la madera que tarda mucho más años en crecer. Pero eso no quiere decir que con la tecnología actual, donde la madera se sumerge, se le hacen un montón de tratamientos, donde hay mejoramiento genético, perfectamente puede servir para otros destinos que no sean solamente la pasta de papel o la construcción.
Para aprovechar tu presencia, Hugo, te quiero consultar también qué está pasando con el mercado interno, qué está pasando con el mercado externo. Decíamos que justamente en medio de la pandemia fue el boom, ganaron muchísimo y lo reconocen muchos empresarios y ahora están la situación bastante planchada. La situación está preocupante y si vos me dejás, yo no hago futurología, pero si las condiciones que estamos teniendo ahora, que yo no veo que vayan a cambiar por lo menos a corto plazo continúan, va a estar cada vez más preocupante. Sí. Y está preocupante por lo siguiente. El sector forestal, y te voy a hablar específicamente del misionero, te podría incluir si querés el correntino, pero te voy a hablar del misionero, tiene, desde mi punto de vista, dos temas a solucionar, que son los que venimos debatiendo largamente en el Instituto Forestal, pero que no tienen prensa. Siempre se habla de la fijación de precio nada más, que es una de las funciones del Instituto Forestal. Primero, ser eficaz. Hoy en el mundo el que no es eficaz no puede trabajar más. Guarda que no te hablé todavía de ser competitivo. Sí. En Misiones prácticamente el 50% de la madera se desaprovecha. Porque al no haber incorporado tecnología de punta, al hacer los cortes de la madera, hay un desperdicio brutal. Desperdicio que vos ves cuando pasás frente a los aserraderos y ves esas pilas de aserrín o esas pilas de costaneros tirados al costado o cortes que van quedando. Bueno. O sea, perdón, no fueron suficientes las inversiones que se hicieron. No, porque las inversiones que hicieron y quienes lo hicieron, me sobran los dedos de la mano para contar, que son los pocos que exportan y que han conseguido mercados afuera justamente porque incorporaron tecnología. Claro. Entonces, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las industrias, Misiones tiene censadas cerca de 800 industrias dedicadas al mejoramiento de la madera, a la industrialización de la madera. Claro. El 80% de esas industrias, yo te diría, en breve tiempo, si no se modernizan, si no se ajustan, van a tender a ser absorbidas. Claro. Por eso te digo que estamos yendo a un proceso de hiperconcentración en el sector forestal, parecido a lo que pasó con el té en su momento, parecido a lo que pasó en su momento con la yerba mate, donde miles de colonos empezaron a aparecer. O sea, el aserradero tradicional, como lo conocemos, ya no tiene futuro prácticamente. No tiene futuro si no... Y volvemos a arrancar. Primero, si no se vuelve eficiente. Sí. Cuando vos vas a los países del primer mundo no se desaprovecha un gramo de madera, se aprovecha el 100% del árbol. Sí. Ahora recién acá, fíjate, cuando nosotros arrancamos con el instituto, nos querían que fijemos el precio del chip. Sí, me acuerdo. Porque decían que ¿cómo fijar el precio? No podemos vender el tronco, vamos a vender el chip. Sí. Bueno, después las propias industrias, Picofonia, me mandan por nota que por favor fije el precio del chip. Claro. ¿Por qué? Porque todos los secaderos de hierro, los secaderos de té se empezaron a reconvertir, en vez de usar madera nativa empezaron a usar madera de pino. Y hubo demanda. Y entonces empezó a haber demanda y entonces empezó a valer. Y hoy te diré que hay muchas industrias forestales que se están sosteniendo únicamente gracias a la venta de chip. Entonces, fíjate vos, ahí tenés un paso en empezar a ser más eficaz. Claro. Entonces, eficiencia significa aprovechar. Nadie se puede dedicar a la metalurgia si desaprovecha la mitad de la chapa, del hierro, del acero que compra. Se funda el otro día. Claro. Bueno, en el sector maderero subsisten desaprovechando el 50%. Eso falta de eficiencia. Ahora vamos a la eficacia. Vos, cuando ves la madera que sale industrializada de la provincia de Misiones, no hablemos la que sale en bruto, industrializada, vos te imaginas muebles, te imaginas sillas, te imaginas sillones como este, no. La mayoría del porcentaje son tablas lisas y llenas. Que esas tablas, al tener poca cantidad de industrialización, de valor agregado, son las que van al mercado interno, al sector de la construcción. Sí. Porque si esas tablas tuviesen mayor valor agregado y saliesen como muebles, etcétera, 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 la plata que ingresaría sería mucho mayor. Pues no. No son eficientes porque agregan poco valor y entonces no pueden ir a las exportaciones, van al mercado interno, pero no van a cualquier etapa del mercado interno. Como son de muy bajo proceso de industrialización, van a la construcción. Y se usa esa madera para los encofrados, para todo lo que son técnicas de construcción. Básico. Exacto. Entonces vos tenés un gran problema. Primero, no sos eficaz. Segundo, no sos eficiente porque no agregaste tecnología, con lo cual, tercero, tenés cerrados los mercados de exportación, donde tenés que ser competitivo, tener un gran agregado de valor, tenés que tener un producto terminado y bien acabado. ¿Sí? Entonces, ya arranquemos, ya tenés vedado el sector exportador. Por eso, acá en Misiones hay 5 empresas que exportan. Entonces te tenés que ir al mercado. ¿5 es el número real? 5 te estoy dando un número... Sí, pero bajísimo. Creo que son menos todavía, pero bueno. Claro. Salvo alguna que tiene un nicho puntual, pero exportar como exportar para ingreso son muy pocas. Entonces vos te tenés que dedicar al mercado interno. Dice, bueno, tengo cerrado el mercado exportador, tengo que ir al mercado interno. Ahora, cuando va al mercado interno, el único mercado al cual vos vas a destinar en un 90% de esa producción es el de las construcciones, no es otra. Claro. Y entonces vos tenés frenadas las construcciones. Sí.
entonces no tenés salida, volvamos para atrás. No estás siendo eficaz, no agregaste tecnología, no puedo exportar. Listo, tengo cerrada esa puerta. Tengo que irme al mercado interno, pero del mercado interno mayoritariamente tengo que ir a las construcciones. Las construcciones están paradas porque el presidente Milei, desde que asumió, paró ese esquema. ¿Y a dónde vas a poner la producción? A ver, contame dónde vas a poner. Entonces, si estas condiciones que te estoy diciendo persisten, la crisis del sector forestal se va a ahondar, no te quepa la menor duda. Esto es así. Para colmo, nosotros tenemos aquí en Misiones otra realidad que a nosotros nos obliga a fijar precio, no solamente en la madera, en la hierba y todo. Misiones es un minifundio. Es todo lo opuesto de lo que pasa acá, en la provincia vecina, donde hay pocos terratenientes que tienen grandes hectáreas. Acá estamos llenos de colonos que tienen muy poca cantidad de hectáreas. Entonces, todo el mundo te habla del mercado, oferta y demanda. La oferta y demanda, el mercado Liniers todos los días a las 6 de la mañana para fijar el precio de la carne, vienen 100 vendedores y vienen 100 compradores. Entonces, en la puja sale un precio. Acá vos tenés. Acá no ocurre. Acá vos tenés cientos de plantadores, de productores y muy pocos compradores que te van a fijar el precio. Porque te van a decir, mira, yo te pongo este precio. Y si vos querés, me lo vendés. Y si no querés, quédate que yo le compro otro. Entonces, esto se estudia en los libros de economía, no es un invento nuestro. Cuando se rompe el mercado perfecto, el Estado debe intervenir para tratar de restablecer, no para que el pobre se vuelva rico ni el rico se vuelva pobre, para poner un precio mediano que asegure que se siga produciendo, porque si no la producción baja. Y si baja la producción se terminan comiendo la cola los propios empresarios. ¿Qué va a pasar con la gente que compra madera en Corrientes? La mayoría de los aserraderos acá del sur, de la provincia de Misiones, que voy a decir, ¿por qué se instalaron aserraderos en el sur si la madera que nosotros tenemos está en el norte? Porque empezaron a comprar madera proveniente de Corrientes. ¿Por qué empezaron a comprar madera proveniente de Corrientes? Porque los correntinos plantaron. ¿Por qué plantaron? Porque se iban a instalar 2 grandes pasteras que después no se instalaron por el conflicto que ya sabemos de Bosnia, ¿sí? Listo. Hay madera de sobra, sí, pero ahora empezaron a venir otros proyectos gigantescos a instalarse. Cuando esos proyectos empiecen a consumirse la madera, los aserraderos del sur van a tener un problema. ¿De dónde van a sacar la madera? Acordate que el costo de transporte es permisivo. Si la tienen que traer del norte, van a tener que trasladar todos sus aserraderos para el norte. Entonces, como ves, no hay proyección, no hay estudios a mediano o largo plazo. No hay acciones tendientes a aumentar el valor específico que vos le das a la producción industrial. No hay un proceso de agregar valor, de agregar tecnificación, de ver qué es lo que se está haciendo en Europa, de obtener nichos. Los pocos que los han hecho son los que exportan y están en otra situación. Hay un montón de cosas para hablar. Podríamos estar hablando horas. Un gusto siempre charlar un rato. Muy amable. Por favor, te agradezco. La pausa y volvemos.